no puedo ver la exposición, el capítulo de la torre, donde hacen unos planteamientos importantes respecto a la interculturalidad. Yo quiero ponerle un poquito de guía a esto, en el sentido de que en un mundo globalizado que vivimos hoy, también tenemos que pensar en la transculturalidad, es supremamente importante. Entonces, pasando a la interculturalidad, no solamente en el encuentro de culturas, no solamente en la cohabitación de culturas, es que se la interculturalidad, como todos lo han notado, tienen que darse una mediación, unos acuerdos y unos desarrollos que nos han dado. Nosotros vivimos con varias familias, los afros, los ascendientes afros que estamos acá, hemos convivido durante muchos años, siglos, con grupos indígenas y hemos cohabitado en territorio, pero no tenemos desarrollo intercultural. De por sí nosotros nos apropiaron una lengua, nos lo que traíamos y nosotros el español castellano. Los indígenas, lo que lo hacen muy fuerte hoy en día es que no se dejaron someter completamente su lengua acá en este territorio, porque otros territorios sí la perdieron. Acá en el Chocó todavía los grupos conservan sus lenguas. Eso es importante, es un mecanismo de resistencia de no perder esa fortaleza cultural. Pero también cuidaron mucho el aislamiento territorial, es decir, o sea, nos comunicamos, pero no entregamos información, y eso nos ha hecho hasta ahora poderosos en el sentido de no dejarse permear o permear su comunicación. En el caso de los afro, a pesar de que también son excluidos, pues la educación ha sido diferente. Y miren que compartimos algunas cosas de intercambio de productos, etcétera, que son de intervención global, pero no de una formación espontánea de acuerdo entre las dos culturas. Entonces aparece el término del compadre porque el afro se comunica, le bautiza el hijo al otro, tiene una relación de cruce de alimentos, de cómo llegar a compartir algo a través de la iglesia, etc. Esas son unas mediaciones impuestas, pero no espontáneas, entonces no lo consideramos como interculturalización, cohabitación en un territorio. Entonces le doy la palabra a Guillermo para que, de la pregunta que ustedes también hablemos de lo que es la interculturalidad. La vive y la piensa como un hecho inminente. No podemos ser esquivos a ella, no podemos ser ajenos a ella, pero globalización no necesariamente significa despojo de lo propio. Yo creo que una apuesta segura para sobrevivir de alguna manera a la globalización es hacer un ejercicio político de afianzamiento de lo que le pertenece a una cultura. Y cuando hablo de un ejercicio político de afianzar eso que es propio de una cultura, no quisiera caer en eso, en lo que un escritor sopono muy conocido, Óscar Collazo, llama el regionalismo ensimismado, mirar el mundo a partir de una lupa que yo pongo ante mis ojos, o caer en lo peligroso de los enfoques etno que en ocasiones replican los sistemas racistas y excluyentes. No significa eso. Lo que me parece que debe hacer el mundo y las sociedades para enfrentar la globalización como un fenómeno inminente es apropiarse de eso que le pertenece, reconocerse como perteneciente a un grupo, como dueño de todos unos saberes, de toda una cultura, y a partir de allí no negarse, no cerrarse a lo otro, pero teniendo claro quién se es. Eso parece muy hipotético, muy bonito, pero yo creo que todos podemos hacerlo, y la educación se convierte en esa medida en el principal elemento para lograr que esto ocurra. Igual también la formación artística, que yo creo que nos convoca en el día de hoy, es el arte, ese vehículo, esa potencia de mostrarle al mundo quién soy, pero mirar también al mundo de una forma abierta y recibir del mundo lo que el mundo tenga para darme. Afianzarme no significa cerrarme, por el contrario, significa que una cultura debe estar tan segura de lo que es, que no le teme a lo que venga. Me parece que es un reto, pero de todas formas se puede lograr. Bueno, yo quiero de todas maneras
profundizar un poquito más sobre el tema de la interculturalidad. Si bien el padre ha hecho una exposición muy buena y muy interesante de lo que debe ser, el deber ser, el sueño, el ideal, no es lo que es. Hay experiencias de acercamientos, de trabajos comunes, de miradas respetuosas, de trabajos conjuntos, pero lo que es cierto es que la palabra interculturalidad significa la relación entre culturas, y la relación entre culturas las ha habido, llamémoslo convivencia, llamémoslo como queramos llamarlo. Son relaciones entre culturas y relaciones entre culturas desde la desigualdad, desde la injusticia, desde la inequidad, desde la opresión. Lo mismo podríamos hablar del término de desarrollo, que en sí mismo no está movilizando un querer o un ideal de bienestar o de dignidad. Hay que darle sentido, y esa, digamos que me parece el ejercicio importante que ha hecho el padre aquí con su exposición, tratar de darle sentido diferente, de resignificar esas relaciones, dotar un camino de hermanamiento, de igualdad, de dignidad. Pero para mí es bien importante que nosotros primero que todo reconozcamos cómo han sido esas relaciones, cómo ha pasado eso, y eso no lo vamos a llamar interculturalidad, es que ha habido una interculturalidad, y ha habido una interculturalidad que nos ha dejado en este momento, como decía el padre, en un atraso por lo menos educativo enorme, y no solamente al país, no solamente al Chocó, sino al país. Entonces, yo quería recabar eso porque las relaciones que se han dado, si nosotros hablamos como si no hubiera habido relaciones, o que las relaciones habrían sido solamente monoculturales, el enfoque ideológico es monocultural, pero la vivencia y la realidad ha sido interculturalidad. Y esa interculturalidad, estoy de acuerdo que hay que resignificarla. Lo que el padre plantea como interculturalidad desde mi punto de vista es la pluriculturalidad, porque es el reconocimiento de que somos plurales, de que somos diversos. Y en ese sentido me parece muy importante que se reconozca que las propias culturas y los procesos de educación que tienen las culturas tienen unas formas de ver diferentes, por ejemplo, en lo estético y en lo ético, que son los temas que nos convocan hoy. Pero entonces más adelante voy a recabar sobre ello. Me parece importante el ejercicio autocrítico y crítico de la sociedad mayoritaria de lo que nos ha pasado con Europa, de lo que nos ha pasado mundialmente, y cómo ahora entonces se plantea que esa interculturalidad pues se resignifique, y va para esa, la podemos resignificar, pero no sin antes reconocer lo que ha pasado. Los términos definitivamente son términos que nos llevan a confundir a la sociedad, y eso sucede porque no somos nosotros que le estamos conceptuando sobre las palabras. Muchos términos que nosotros nos usamos acá son netamente occidentales europeos, y al ser así entonces estamos nosotros en una confusión. Pero la verdad que ha habido un contacto, sí. Los pueblos indígenas hemos tenido contacto con el mundo. Nosotros, los mitos reflejan que hemos tenido contacto con el mundo de los blancos y con el mundo de los negros. Y allá hemos aprendido, de allá hemos traído plantas medicinales, y de aquí le hemos aportado plantas medicinales, alimentos y otros saberes. Entonces, somos somos seres del universo. No estamos simplemente porque somos indígenas, somos un gueto, una sociedad intocable, no. Siempre hemos estado abiertos al compartir, al relacionarse con el otro.
Sin embargo, no ha sido la misma relación del otro hacia nosotros. En unos escritos que he hecho hace años, encuentro, por ejemplo, el compadrazgo que se plantea como una relación con el otro. Fue un compadrazgo de imposición, de saqueo. En la época de la colonización, el negro, entre más compadre indígena tuviera, tenía más territorio para él. Era una forma de usurpar el territorio de los indígenas. Y por eso ustedes van a ver que 5 años, 10 años atrás o ahora, no existe un afro que sea ahijado o ahijada de un indígena, o una blanca, un blanco ahijado de un indígena, no. Pero sí hay indígenas ahijadas o ahijados del afro o del blanco. Solo ahora, hace más o menos 5 años, se ha roto ese esquema. Yo tengo aquí unos cientos ahijados y ahijadas afros, porque ya me ven como persona en otro estatus social. Entonces, allí no hay una relación, no hay una relación de igualdad como lo podemos mirar. Por eso vuelvo y repito, en esta relación, la interculturalidad no es simplemente un discurso, eso tiene que ser un hecho. La vivencia, lo que hemos vivido no es una interculturalidad. La interculturalidad tiene un concepto sociológico y antropológico. Y por eso concebimos la interculturalidad desde muchos aspectos. Desde la orilla que ustedes se paren, van a mirar la interculturalidad como una interacción humana. Pero esto se debe trascender. Una interculturalidad no es simplemente el diálogo de saberes que podemos tener entre una y dos culturas. Es que Colombia es multicultural, pluricultural. Nada más en el Chocó somos 5 grupos étnicos, 5 culturas. Con el afro 6 culturas, con el mestizo 7 culturas. Y en Colombia estamos hablando de 102 culturas indígenas, sin hablar de los ron, sin hablar de los palenqueros, los raizales y otra cultura. Entonces, si hablamos pensando de la globalización del pensamiento, por decir algo, estamos hablando esa relación con toda esa cultura del mundo. Porque esas culturas que están en Colombia también tienen raíces en otra parte. Y por eso nosotros los indígenas tenemos algunos términos todavía del bantú en nuestro hablar. La lengua bantú todavía está en la lengua embera. Y también encontramos términos del español en el embera. También encontramos el inglés en el embera. Pero también hay otras palabras del otro mundo en el embera. Eso porque ha habido una relación con el mundo. Bueno, ya ustedes han escuchado las posiciones de la transculturalidad versus interculturalidad que estamos tratando, pero vamos a entrar en el terreno ya de la estética y de la ética. Son temas muy discutidos, son temas que se confunden a veces con algunas exposiciones e imposiciones. Yo soy de las personas que no comparto que la ética se enseñe. La ética es a partir de aprendizajes o de experiencias o de la ocurrencia que hizo el maestro Gil en determinados tiempos, en determinados colectivos y en determinadas ocasiones, ya sea a través de imposiciones o de manera espontánea por la actividad de los colectivos.
En estética en Occidente se piensa de la belleza y está relacionado con el mundo artístico, con los dioses, con las primeras construcciones de pensamiento. A partir de eso, yo sí quiero que cada uno de ustedes nos dé su punto de vista, la interculturalidad de la estética, de la cultura que ustedes quieran similar y en la ética. Sí existe para un grupo hermano eso de la ética, desde ese punto de vista. Partiendo de un concepto que encuentra uno en la Sagrada Escritura, como libro cultural, no como libro de devoción, ni como libro de piedad, nada. Piensen en la Biblia como un libro de cultura, el libro en el cual se apoya la cultura hebrea como pueblo, sea del carácter o seamos nosotros libres en escoger o aprobar o desaprobar el camino del pueblo hebreo, pero es un libro de cultura. Cuando uno ve qué se entiende por cultura en Biblia, encuentra dos raíces para decir qué se entiende por justicia. Hay dos raíces: sadik, que significa el que está en el equilibrio justo, y sedaká, que significa el resultado de buscar el equilibrio. O sea, la justicia viene a ser un término de estética, en cuanto justicia significa que todo el grupo humano al cual yo le aplico ese término, justo o justicia, están en un equilibrio, es decir, no hay ninguno desequilibrado. Todos tienen lo que todos necesitan, todos disfrutan de sus derechos. Aparece un pobre, aparece una viuda, aparece un huérfano, se desequilibra la comunidad, no hay armonía. Entonces la justicia es la que daría la estética comunitaria, o la estética comunitaria únicamente se logra cuando hay justicia o equidad. En ese sentido, la interculturalidad, la estética de la interculturalidad es exactamente, yo la miraría como por este lado. Una estética comunitaria es aquella que me está pidiendo a mí que toda cultura pueda ser tratada con los mismos derechos, pueda ser reconocida, pueda ser estimada, apreciada. Entonces, hay una estética antropológica, hay una estética social que se basa en el ejercicio de la justicia. Y este ejercicio de la justicia es el que daría prácticamente la estética comunitaria. Y la interculturalidad está muy cerca de la justicia y por lo mismo, entendida desde este punto, la interculturalidad sería como un modelo de estética comunitaria. Y respecto a la ética de esa cultura, la ética yo la distinguiría de la moral. La ética viene a ser los principios que uno recoge de la práctica estética. Todo grupo humano se rige por principios, por definiciones, que esos principios o definiciones reposan en sus esquemas simbólicos mentales. Todo lo que yo percibo desde fuera, lo que cada uno de nosotros percibe desde fuera, pasa por sus esquemas mentales, por sus definiciones. Entonces, la ética hace parte de estas definiciones fundamentales que rigen el comportamiento humano. Yo estoy aquí, veo que entra un agente del orden, ya yo lo catalogo con la definición que tengo aquí, un agente del orden. Si yo ya lo defino como un agente con posibilidades de corrupción, ya yo pongo sospecha en él. Si yo estoy en un ambiente determinado y veo que entra una mujer, ya la defino me relaciono con ella desde la definición que yo tenga dentro. Entonces, esta ética que se refiere a las definiciones o principios
que están en mi esquema simbólico humano son los que me darían prácticamente mi comportamiento y mi ética. Son los principios que recogen el comportamiento humano, que mientras más esté adaptado a la justicia o más intercultural sea, en ese sentido yo defino mejor las cosas, porque la interculturalidad me incorpora los valores que los otros tienen y yo no tengo, el respeto a otras verdades que yo no tengo, el respeto a una historia y a una cultura que es diferente a la mía. Entonces todo eso incorporado como valores y concebido como principios o definiciones me dan a mí el resultado de una ética. Hablar un poco de esto, siempre los indígenas remitimos a los mitos. Los mitos que nos van a definir cómo están las cosas. Resulta que un embera fue a visitar el mundo de los Bidó. El mundo de los Bidó es el mundo del Saíno. Y llegó allá y cuando encontró que todos esos animales que caminaban aquí en esta tierra, allá eran personas, y encontró que estaban todos heridos, macheteados, mordidos, y vio que había una señora y era la mamá, y era una negra. Y la mamá le contó que eso era lo que le sucedía a los hijos cuando salían a visitar al mundo de los emberas. Pero para él hacer parte de esa sociedad tenía que convertirse en Bidó, y había solamente una sola forma para convertirse en Bidó: permitir de que los hijos, los Bidó, los Saínos, pudieran oler el cuerpo de la embera, pudieran meter su hocico en la nalga, pudieran meter su hocico en el sobaco, por todo el cuerpo. Eso está demostrando lo que para acá en el mundo de nosotros es feo, allá en ese mundo es bonito. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con ese mito? Y hay otros mitos bonitos. La hermosura, la belleza, lo bonito no solamente está en lo que uno puede ver, está también lo espiritual. Los Hayvanat dicen, el gusano, el sapo, que uno dice, uy, qué animal tan feo, no son feos, son hermosos, porque en su mundo espiritual. Entonces, ¿quién juzga quién es feo o quién es lindo o quién es hermoso? Nadie puede juzgar. La ética le tiene que servir para analizar y estudiar esa conducta de esa sociedad, pero no para juzgar. En esta sociedad embera no hay nada de feo, porque eso que uno puede decir que es feo es hermoso. Esa es la estética. Es tanto así que cuando el emberita nace, pues la mamá, la abuela va a hacer de que ese ser humano sea hermoso. Si nació con la cabeza grande, larga, entonces la mamá va a pulir su cabecita para que quede redondito. Todo su labio, su nariz lo van puliendo para que sea hermoso. Entonces, la estética allí está jugando un papel importante. En cuanto no existe esa visión que pueda haber en otras culturas que son muy respetables, entre lo feo y lo bonito, lo malo y lo bueno, no existe en esta cultura embera. Todo es bonito y todo es perfecto. Que allá hay como dicen en esta sociedad, que la sociedad lo corrompe, que lo bueno malo es
manera no es de la estética. Bueno, yo me voy a permitir leer rápidamente 4 párrafos que escribí anoche, recogiendo un poco la experiencia de mi trabajo con los pueblos indígenas acá en el Chocó. Dice: hay una dimensión básica del ser humano que entabla la armonía entre las relaciones y les otorga un sentido valórico. Esa es la estética. Hasta el momento, y generalmente en Occidente, entre comillas, la estética define los parámetros de belleza o equilibrio de formas o fenómenos concretos en el marco de la aceptación social por parte de un colectivo humano, que era lo que planteaba ahorita Leonidas, dando una significación de la estética como algo perceptible a través de los sentidos y por ende podríamos decir como un fenómeno externo en un tiempo relativamente definido. En los pueblos indígenas, por el contrario, la estética es una experiencia permanente inherente a la formación o socialización que ejerce la naturaleza o el universo en los ordenamientos culturales y sus significaciones. Por lo que se plantea que quien hace la socialización fundamentalmente de los pueblos indígenas es la naturaleza, y es ella la que otorga esa estética. Podríamos decir que igualmente se percibe, en tanto fluye desde la relación que se establece con la naturaleza y con el sentido vital que tiene dicha relación. La diferencia más relevante es que se entable este sentido simbiótico de relación entre la cultura y la naturaleza. La formación fundamental de valores es la admiración y el respeto a dicha madre naturaleza, pues ella es la creadora, la criadora, o sea, la que cría, la protectora, la matriz de la vida de todos y cada uno de los miembros de los pueblos indígenas. En este orden de cosas, la estética es la experiencia personal interior de los valores desde donde se establecen las relaciones consigo mismo y con los demás seres de la naturaleza. Aunque es una experiencia personal, se hace colectiva, y en ese hacerse colectivo es que entra en juego la ética. Experiencia que permite significar la naturaleza misma como lo estético, lo armónico y lo que armoniza, lo organizado y lo que organiza. Asimismo, y por ende, cabalmente todos los seres con sus relaciones están establecidas desde el tema de la naturaleza. La estética entonces en el mundo indígena, me corrige Baltasar, es una experiencia espacial, territorial, sistémica, holística que transversaliza la vida colectiva, sociocultural y territorial, donde los colores, las formas, los volúmenes, las dimensiones, los sonidos, los seres se interrelacionan por las leyes de la naturaleza, recreadas a su vez por dichos seres, quienes han interiorizado la naturaleza y así realizan una inagotable producción de sentido vital. Todo lo que produzca el sentido vital dado por la naturaleza es esa armonía, esa estética que se interioriza. Entonces no es solamente el pueblo en Vera y la naturaleza, es la naturaleza.